Si bien es cierto que el crecimiento económico, medido por la variación del valor del Producto Interno Bruto de un país, es muy importante, lo es aún más la evaluación de la productividad de los factores de la producción, sobre todo cuando la tecnología disponible avanza continuamente y la educación y capacitación del trabajador deberían ir de la mano de su contribución a esa producción total. Y en México y en América Latina, esto es uno de los problemas estructurales que más han debilitado el desarrollo. Por ello vamos a conversar con un experto en el tema y a quien usted ya conoce, el doctor Sergio Negrete Cárdenas, profesor del ITAM. Buenas noches, Sergio. ¿Qué tal, Raimundo? Qué gusto estar contigo, como siempre, a tus órdenes. Te lo agradezco mucho porque, mira, pues bastante, entendible pudiera ser el asunto del crecimiento económico. Pues sí, una medición, dando un porcentaje que se nos da a conocer trimestralmente, pero metiéndose allí a hacer un escrutinio de qué está detrás de todo ello, sin duda que es la productividad. Sí, es lo esencial, es lo más importante de lo que tú pudieras saber en economía, y tú sabes por qué, pero se lo digo a tu auditorio. Sí. Porque dependiendo del nivel de la productividad, va a depender el nivel de los salarios. No hay vuelta de hoja, no hay de otra. Y es que es muy sencillo. Si tú produces 10, te pueden pagar hasta 10. No te van a pagar 11. Digo, obviamente igual no te pagan 10, te pagarán 9, 8, 7. Pero el 10 es tu techo, es tu límite salarial. Si tú produces 100, pues imagínate, te pueden pagar hasta 100. Esa es la cosa, estar aumentando tu productividad, que cada vez produzcas más, para que entonces se te pueda pagar más. Y por eso se paga mucho más en otros países y, por desgracia, no en México. Por eso es imperativo elevar el nivel de la productividad, pero no lo estamos haciendo. De hecho, la medición del INEGI es, deja usar una palabra que no suelo yo usar contigo, Raimundo, aterradora. Y te voy a decir por qué. Porque la medición del INEGI lo que nos dice es que entre 1990 y 2021, es lo más reciente, la productividad anual en México está cayendo 0.35% promedio cada año. Ya es lo increíble. No es que la productividad esté subiendo poco, es que se está contrayendo. Y bueno, ese es el panorama aterrador, quiero reiterar, que enfrentamos en México. Sergio, pero entonces, ¿cómo articulamos para que nuestra audiencia también pueda tener conciencia clara de ello? Que hoy, por ejemplo, a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en información que nos compartiste, se afirma que en México trabajamos más que en cualquier otro país. Así es, muchísimo. Y ve tan trabajador que es el mexicano, que apenas cruza la frontera de Estados Unidos y se convierte muchísimo más productivo. Y gana muchísimo más trabajando lo mismo o quizá más. O sea, el mexicano es muy trabajador. Tenemos esa fama bien ganada, no solo en nuestro país, sino sobre todo en el extranjero. ¿Qué es lo que pasa? Dices, bueno, ¿qué es lo que ocurre en México? ¿Qué pasa? Que no se traduce ese esfuerzo titánico de tantas personas para ganar mejor. Y es que no tenemos buena tecnología, entonces no tenemos muchas veces buena educación, capacitación. Y entonces, bueno, la mezcla, por desgracia, nos lleva a una baja productividad. En Estados Unidos, en cambio, la adaptación tecnológica es formidable. O sea, no acaba de salir algo nuevo cuando ya las empresas lo están adoptando. Y aquí en México tenemos un montón de reglas, de leyes, de rigideces que impiden a las empresas tener esa flexibilidad, adaptarse con esa velocidad. De hecho, nuestras leyes están en contra de que las empresas puedan ir modificando su planta laboral con facilidad. Dices, oye, está protegiendo el empleo. Bueno, esa es la teoría. La realidad es que están impidiendo que las empresas creen nuevo empleo con la última tecnología, con lo más avanzado. Y por eso en Estados Unidos, tan simple como eso, los salarios son mucho más altos. Sergio, entonces, si en esas rigideces propias del mercado laboral y su regulación en términos de las relaciones laborales, además entonces los factores de capital, es decir, con lo que la persona entra en contacto a producir máquinas, herramientas, instalaciones, computadoras, etcétera, ahí entonces nuestras capacidades aún están no limitadas por quien se prepara, sino porque no hay los mecanismos institucionales e incentivos para ser mejores trabajadores para esas máquinas.
Exactamente. O sea, tú no tienes, como tú lo has dicho, los incentivos. Lo que tienes son obstáculos. Eso es lo que tú tienes en México. Pero aparte agrega, aquí ya no voy a hablar de productividad, de tecnología y de capital humano. Aquí voy a hablar de Estado de Derecho. Aquí voy a hablar de que si abres una empresa, llega a ser exitosa, pues quizá más pronto que tarde vas a recibir una visita, y no de Hacienda, no del SAT, no del Seguro Social, sino de un grupo que te va a decir que si no quieres que te incendien el negocio, o que te maten a tus empleados, o que te maten a ti, por cierto. Entonces, bueno, pues más vale que cooperes. Y yo, como sabes tú y sabemos todos, de negocios que han cerrado, literalmente, pues por no poder pagar, es imposible, pues, tener productividad, tener un mayor crecimiento económico con esta clase de obstáculos. Es una carrera de obstáculos, la que juega un empresario y que no puede ganar. Sí, Sergio, la economía informal, entonces, también este problema estructural es un mal endémico también en toda América Latina. Ah, sí. A ver, este es un gravísimo problema en toda América Latina, sin duda. Las leyes son muy similares. Esta clase de rigideces laborales, por ejemplo, existen igual en Chile que en Argentina, que en Venezuela, que es nivel de grados, por supuesto. Pero reitero, sí, estos obstáculos para que las empresas puedan adaptar a la mejor gente, puedan realmente reconfigurar su planta laboral cada vez que sea necesario, es muy complicado en México y en muchos países de América Latina. Y en cambio, reitero, es que es el ejemplo clásico y lo tenemos al lado, es Estados Unidos. Y si tú me dices, bueno, pero ¿por qué una gente barriendo el suelo con una escoba, que eso no es gran avance tecnológico, gana mucho más en Estados Unidos que en México, haciendo exactamente lo mismo? Dices, eso no es cambio de productividad. No, pero está rodeada esa persona con la escoba de gente que es mucho más productiva, y por ende, para que esa persona no deje la escoba y siga barriendo, le tienes que pagar más. Sí. Ese es el gran truco, eso es lo increíble de la productividad. No solo contagia a la propia persona, sino a todas las personas que lo rodean. Entonces le pagas más al plomero, le pagas más al carpintero, al del McDonald's. Es impresionante. Dices, es que hacen lo mismo, sí, pero tienen que ganar más para que sigan haciendo ese trabajo. Esa es la magia de la productividad. Ahora bien, Sergio, si bien es cierto, y no lo voy a decir en términos obviamente despectivos, si bien para barrer o para agarrar la escoba, pues no se requiere educación, no mucha, ¿verdad? Pero entonces, ¿de qué tipo de educación requerimos para incrementar la productividad? No. Absolutamente necesitamos mejores escuelas, una educación mucho más orientada a la producción, al mercado productivo, y no tan dispersa. Ahora nuestras escuelas están tratando, es curioso, tratan de enseñar muchísimo y el resultado es un desastre, porque de lo que se trata finalmente es de tener una elevada comprensión matemática, una elevada comprensión lectora, y de tener gente muy adaptable, que pueda con facilidad modificar sus hábitos laborales, sus hábitos de trabajo. Esa es la clave. Nuestro sistema educativo, en ese sentido, por bien intencionado que esté, no está funcionando. Y ya no digas, por supuesto, cuando aparte no está funcionando porque los docentes, los profesores, los que te deben de enseñar comprensión lectora, pues no tienen ellos ni la comprensión lectora o la comprensión matemática. Estamos realmente hablando ya de un desastre educativo en donde, por desgracia, pues al mal profesor no lo puedes arreglar. Y no digo corriéndolo. La cosa es que como no lo puedes correr de ninguna manera, bueno, entonces no tiene el menor incentivo para él mismo ser mejor, ser un mejor profesor. Se queda ahí y no le importa absolutamente nada. Es realmente un sistema educativo desastroso el que tenemos en México y, por supuesto, entonces no tiene efecto sobre la productividad. Sí, finalmente, Sergio, ¿qué tanto pesa entonces también en esa productividad la composición del tejido empresarial? Es decir, tenemos 93% de micro y pequeña empresa y el resto medianas y grandes. ¿Qué tanto esto también tiene que ver con la productividad? Absolutamente todo. A ver, lo que tú necesitas es un ambiente, un ecosistema, donde la persona, es que no te iba a decir el empresario, la persona se pueda convertir en empresario. Eso es. Y empezará quizá micro, sin duda alguna, pero si le empieza a ir bien, pero nada más que por favor que no se le atraviese a alguien para extorsionarlo,
que no se le atraviese una ley federal del trabajo en que no puede despedir a alguien que le es totalmente ineficiente, que no le funciona. O sea, reitero, es una carrera de obstáculos que por excelente que sea, no la va a poder ganar o la va a ganar con enormes dificultades. Sí. Y en cambio lo que tú tienes es, te vas a otras partes y bueno, lo que te están es premiando el esfuerzo, es dando incentivos para ser un mejor empresario y no esos obstáculos que enfrentan tantos mexicanos. Sí, Sergio, pues caray, muchísimo conocimiento hay de tu parte con respecto a justamente las entrañas de lo que significa evaluar la productividad y el impacto que esto tiene, como lo mencionaste, en salarios y obviamente en un aspiracionismo del bueno para seguir creciendo. Es un deleite leerte, Carlos, en Arena Pública, El Financiero, tu podcast, en Twitter, ¿qué más? Nada más, Raimundo no da la vida, no nos da la vida para hacer todo lo que uno quisiera. Por eso trabajamos tanto los mexicanos. Ojalá un día seamos productivos. Eso sí. Así es, ahí se refleja justamente, tú estás en esas estadísticas de tanto que se trabaja. Felicidades, mi querido Sergio, y como siempre, muy agradecido contigo. No, a ti mi agradecimiento a todo tu auditorio, Raimundo, gracias. Gracias, amigo mío. Bueno, pues ahí lo tiene. La baja productividad ante la ausencia de incentivos económicos es uno de los grandes retos estructurales de los países de América Latina y particularmente de México. Antes de ir un breve corte, le recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.